Mientras le... Ahí estamos. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de precios intradiarios para esta jornada del día de hoy, con el micrófono súper lejos para empezar como siempre, porque pues no podía ser de otra forma, ¿verdad? Qué tontería. Perdone, ahí está. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, donde somos 5.601.281 contagiados con el tema del coronavirus y tenemos 348.124 muertos. Por cierto, el día de ayer pues fue Día de los Caídos allá en Estados Unidos. Este fin de semana el New York Times publicó una primera plana, pues que es un batacazo político para Donald Trump, publicando los nombres de los casi 100,000 muertos que ya lleva Estados Unidos. Vamos a ver aquí las cifras más recientes de este tema. Y hablando de, y un extracto ahí, creo que era sobre unas 10,000 personas, o 10,000 víctimas, algo así, sobre este tema del COVID, como para darle un poco más de profundidad y no decir, pues nomás copiaron la lista y la pegaron y ya quedó, ¿no? El día de hoy en Estados Unidos, nada más para ver aquí las cifras, van hasta este momento 1.706.000 contagiados y están en los 99.805 fallecidos, es decir, probablemente entre hoy y mañana, entre hoy seguramente terminarán de completar la lista de los 100,000 fallecidos allá en Estados Unidos. Y por cierto, Brasil, que anda con unos moderados todavía, 23.522 fallecidos. En la tasa de muertos diarios, el día de ayer, me va a pasar por acá, no más vea Rusia, 8.915, sigue por ahí en los casi 9,000 contagios diarios. Nada más le cuento, ¿no? Ve usted lo que pasó con el número de fallecidos el día de ayer de Brasil versus Estados Unidos. Por primera vez, Brasil tiene en un solo día más muertos que Estados Unidos, ¿no? Y esa es una de las notas que pues están acompañando esta mañana del día de hoy, este tema del COVID. Además, perdón, aquí no se ve Estados Unidos. Ahí se ve Estados Unidos, ¿no? Tiene 806 fallecidos versus 505 que tiene precisamente Estados Unidos. Además de este tema, estamos viendo cómo en esta mañana también tenemos pues a los países de América Latina dentro de los principales casos, ¿no? Si ves cuánto es por contagios diarios, pues tenemos por ahí, fíjate que, no, perdón, estoy en total de casos, ¿no? En casos diarios decíamos, ahora sí. Tenemos a Chile, Perú, México, y Brasil obviamente, como principales participantes, ¿no? Las curvas de contagio siguen estando extremadamente altas en estos lugares. En el tema de el número de fallecimientos diarios, pues le decía Brasil, Estados Unidos y México, y luego abajo Perú, son los 4 principales participantes. Y ya después sigue la India, que por cierto ahí la India, para la masa de población que tiene, realmente 148 debería ser poco, debería ser poco lo que tienen por ahí. Luego ya en Europa otra vez está el Reino Unido, Canadá, y luego sigue Ecuador, que trae todavía ahí pues bastante altita su cuenta, ¿no? Digamos de fallecidos. Ya los europeos, que estaban muy emproblemados, España ni aparece ya en el top. Italia está en 10º lugar, le muestro por acá, más o menos por acá, ¿no? Francia, Alemania, en fin, ¿no? Así va el comportamiento de lo que es precisamente este tema del COVID, donde, pues está generando algunos otros indicadores. Hay, digamos, anuncios positivos y anuncios negativos con respecto a la pandemia, en un día donde, por cierto, estamos bajitos de fundamentales, El día de hoy estamos bajitos de fundamentales, pero con esta falta de fundamentales ayudando a hacer el apetito por el riesgo, porque hay básicamente 3 factores que explotó el apetito por el riesgo. La primera, en Japón, Shinzo Abe, y por eso el Nikkei 225 de Tokio es el que tiene un mejor desempeño en esta mañana,
vea usted una ganancia del 2.55%, fue superada por el Standard & Poor's asiático de Australia, sorprendentemente 2.93. En Australia no tengo yo noticia de un catalizador, así que tú digas, wow, más que, y ahí vamos otra vez con las reacciones a las noticias de la vacuna. Hay una vacuna allá, bueno, pero primero le digo la de Japón, que creo que es más interesante. Shinzo Abe ya levantó el estado de emergencia en todo el estado de Japón, ¿no? Entonces, de alguna manera esto disparó el apetito por el riesgo. En Australia hay un desarrollo de una vacuna australiana hecha por Novavax, que pues están ya pasando de la prueba de animales a la primera fase en prueba de humanos. Según tengo entendido, las fases son 3 en pruebas de humanos. La primera fase es con 10 individuos y todos tienen que ser sanos, es decir, jóvenes, fuertes, reforfollantes, diría mi abuela. La fase 2 es con 100, es decir, multiplicas por 10 el factor de la prueba, con 100 humanos, y la fase 3 es con 1000, ¿no? Personas para probar realmente y comprobar ya no solo que la vacuna sea efectiva, sino en las primeras fases de la prueba lo interesante es ver que la vacuna se asegure, es decir, que no produzca efectos colaterales, etcétera, etcétera, y por eso es que se va por partes, ¿no? Entonces, se dice que si la fase 1 es exitosa, esta prueba podría aplicarse también de fase 2 en distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, el desarrollo de esta vacuna de Novavax allá en Australia, pues parece que también está despertando el apetito por el riesgo. Junto con estos mensajes hay también otras noticias, ¿no? Por ejemplo, Alemania levantaría la advertencia de viaje a 31 países europeos. Eso también ha ayudado a impulsar el apetito por el riesgo. En el mismo tema estaríamos hablando de anuncios de Arabia Saudí y de la India para permitir nuevamente vuelos domésticos, ¿no? Vuelos locales. Y esto de alguna manera también ha sido un catalizador para el precio del crudo. Entonces, nada más para ponerle una visión de cómo va el apetito por el riesgo, estamos en un mercado un tanto volatilongo porque estamos dentro de un triángulo para lo que es el dólar index, con una caída que va muy rápido por falta de contrapartes probablemente, para intentar romper hacia la baja este triángulo. Hay que recordar que veníamos estando en un rango después de esta caída que podría digamos, iniciar, ¿no?, con otra vez una nueva fase bajista. Pero primero se tiene que resolver este triángulo que se nos ha estado formando al rechazar primero en alcanzar esta zona de resistencias y después rechazar en alcanzar esta zona de soportes. El precio empezó a hacer la compactación clásica del triángulo y ahora parece que está intentando ir a resolver por la parte baja con mucha fuerza. Vamos a ver si realmente el precio le alcanza para terminar cerrando el día de hoy por debajo de la zona de los 99.00, pero vamos, ventas de dólares por lo general en este contexto que estamos, está implicando que estamos teniendo un escenario de apetito por el riesgo. Por el otro lado, si lo ves tú en el tema del crudo, decíamos, esos anuncios de que países como Arabia Saudí o la India estarían reiniciando sus vuelos domésticos, han estado impulsando un poquito más el apetito por el riesgo, además de también pues cada vez más evidencias de que el encierro, digamos, estaría terminando, el bloqueo social estaría terminándose allá en las Europas, ¿no? Ya con este anuncio de Alemania que le levantaría la advertencia de viaje a 31 países europeos. España, que es potencia turística, pues planea levantar la cuarentena de 15 días que tiene para todos los que llegan desde el extranjero a partir del mes de julio, como para tratar de aprovechar este pedacito de la temporada vacacional, que pues España dentro de la de Europa es uno de los principales destinos turísticos. Se supone que es el país que más turistas recibe en las vacaciones de verano, además de Francia. Entonces pues por ahí tiene este tema. También en las noticias de reapertura está Boris Johnson permitiendo a partir del 1 de junio, curiosamente le pareció más seguro abrir a las concesionarias automotrices y los mercadillos al aire libre para vender automóviles
que pueden operar a partir del 1 de junio, que en realidad para la apertura a los minoristas no esenciales, es decir, aquellos que venden al público minorista cualquier cosa que no sea alimentos y medicinas, ya pueden reabrir estos almacenes, por ejemplo, a partir del 15 de junio, ¿no? Por cierto, hablando del Reino Unido, bueno, pues hay que tomar en cuenta que esta noticia que lanzó Boris Johnson al inicio de esta semana fue también como una medida para tratar de cambiar el enfoque del ojo público a otra cosa que no fuera el problema que le creó su principal asesor político, el señor Dominic Cummings, que ya viene rato siendo gente como que no grata para muchos de los políticos del Reino Unido, pero bueno, pues resulta ser que durante este fin de semana se hizo así como el Cummingsgate, un escándalo donde Dominic Cummings, que pues asesor de Boris Johnson, cuando se enteró que Boris Johnson había contraído coronavirus, pues también se revisó, él también lo tenía y se fue, en lugar de cumplir con las órdenes de confinamiento que había vigentes en el Reino Unido y que mayormente siguen vigentes todavía en el Reino Unido, le valió gorro, agarró su coche, trepó ahí a su esposa y a su hijo de 4 años y se fue a donde sus padres tienen una granja, Dunhill, si no me equivoco, es donde fue, o Dunhill, algo así, se llama donde, ahorita le digo el nombre exacto, se fue a donde estaban sus padres, paró primero con su hermana, le entregó a su hijo de 4 años, que parece que no tenía síntomas de coronavirus, y después se fue a encerrar, dice él, todo este tiempo en esta granja de sus padres, en Durham, perdón, ese lugar, Durham. Es decir, condujo 400 kilómetros. Él dice que no rompió ninguna regla del confinamiento al viajar 400 kilómetros, a pesar de que está prohibido viajar toda esta distancia, porque pues fue reacción instintiva, dice él, y que no se bajó para nada del viaje, en el viaje del coche. Pero bueno, pues esto la verdad es que sí es como un torpedeo político, porque pues ya causó la rebelión de algunos de los miembros del Partido Conservador en contra de Boris Johnson, que se ha visto debilitado por el fracaso, dicen, de la forma en la que estuvo manejando el tema del coronavirus, que eso ya lo hemos estado hablando por muchísimo rato, y sobre todo porque hay algunos políticos, como por ejemplo David se llama Warburton, donde pues él decía, oigan, acuérdense que yo mismo no pude ir a despedirme de mi papá que se murió de coronavirus, ¿no? Y entonces lo que y no me fui a despedir de mi papá que se murió de coronavirus porque estuve cumpliendo con los regulamientos del gobierno de Boris Johnson. No me vengan con que Dominic Cummings Dominic Cummings no debe de renunciar porque rompió las reglas y minó, digamos, la imagen de aquí la ley es para todos, ¿no? Las acciones de Cummings dan la impresión, decía David Warburton, de un doble rasero, ¿no? Por el otro lado, Boris Johnson pues defendió a su amigo. Yo creo que es un error político esto. Hay que entender cuando alguien hace algo tan grave como para acabar su carrera, como por ejemplo al que diseñó las reglas de confinamiento, que tuvo que renunciar porque se dio una escapada después de haber curadose del coronavirus, se fue a ver ahí un par de veces a la novia, y la gente está pues muy al pendiente de esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que entender que la carrera de alguien se acabó porque hizo una estupidez, pues que se acabó ya, ¿no? Entonces, o por lo menos un rato, pero bueno, Cummings dijo, no, ni siquiera me voy a disculpar por lo que hice. Así de grave, ¿no? Entonces, pues esto obviamente está levantando más la ira. Obviamente los laboristas, pues están viendo aquí escenario fértil para encajar más protesta, ¿no? Más rechazo al gobierno de Boris Johnson, sobre todo porque ya está haciendo enojar, por lo menos hay 22 diputados conservadores, es decir, de los Tories, que se están rebelando contra Boris Johnson, ¿no? Y esto obviamente le quita poder a su mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo siguen las cosas, pero complicado que pase este tipo de cosas, que se sepa este tipo de cosas, pero bueno, en fin, así las cosas. Cummings dijo, entiendo que hay gente enfadada, sé que hay cosas que podría haber hecho mejor, pero ni voy a dimitir, ni lo he considerado, fue lo que declaró
al inicio de esta semana, algo que le está metiendo, le digo, tormenta ahí a Boris Johnson, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, ve usted las cifras del Fitch 100 de Inglaterra, perdón, ya me quedé hablando de esto en el gráfico del petróleo, pero en fin. Vea usted las cifras del Fitch 100 de Inglaterra, está ganando 1.58%. Parece que pesa más que el escándalo político, pues las noticias de seguimos en marcha con el tema de la reapertura, y además que también viendo las gráficas, por ejemplo, si nos vamos con las gráficas del COVID de el Reino Unido, pues vemos que están ¿cómo se llama? Pues en posición de estar, vea Argentina, oiga, ya está casi llegándole al topecito de los 800, no es cierto, 723, todavía andan medio bien. Colombia sí también tuvo un acelerón, ya pasa de los 1000 contagiados diarios, ya empieza a entrar en la fase activa. México ya ni le digo, estamos, qué barbaridad, 3.329 contagios diarios, 190 fallecidos. Ahí los fallecidos tuvieron un retroceso después de haber registrado este fin de semana casi 500 fallecidos en un solo día, ¿no? En el tema de Brasil, ni qué le digo, están, pero sí, regordeándose ahí en los contagios, cañón. Se está cebando esta enfermedad con Brasil, pero bueno, pues es lógico, que por cierto en Brasil, bueno, nada más termino con la idea del Reino Unido, pero Brasil anda agradezonga, ¿no? Todavía, con eso ya hablamos que el número de muertos aumentó, y esto va a ser nuevas presiones para Bolsonaro, que el viernes un juez publicó un par de horas de un video de una reunión de Bolsonaro donde claramente se nota que le viene valiendo gorro la gente de Brasil, ¿no? La cosa es él, sus negocios y su familia. Y bueno, pues en el Reino Unido de alguna manera puede decir, oye, traemos la curva bien controladita hacia la baja. Fue un ajuste estadístico y en general están en la parte más baja de su número de contagios desde que empezó a estar la parte de alza acelerada, ¿no? Que llegó a tener un pico, le decíamos, de hasta casi 9.000, 8.719 contagios. Pues muy distinta a la realidad ahora, que estamos por ahí de los 2.405, ¿no? Entonces, pues así van las cosas en este tema del Reino Unido, que pues está bastante bien ahorita, ¿no? Esto es lo que se puede ver en este momento. Entonces, le digo, parece que todo esto, estas buenas noticias que continúan, pues siguen siendo como el puntal para este asunto de mantener, digamos, las cosas bien, ¿no? En esta mañana del día de hoy. Fuera de esto, tuvimos datos de confianza de los consumidores en alemanes que mejoró levemente en junio, y la de los empresarios mejoró con el anuncio del final del confinamiento, bueno, del inicio del regreso a la reapertura. También dentro del tema económico, vamos a hablar tenemos algunos puntos por ahí interesantes. Brasil anda recortando sus previsiones de crecimiento, ya estima una recesión cercana al 6% para este 2020, y digo que aún así está estimando la baratona, vamos a ver qué pasa. Por el otro lado también España este viernes va a aprobar un ingreso mínimo vital que sería de 462 euros para hogares de una sola familia, hasta 1.015 euros por familia. Van a hacerlo este viernes. También por ahí, nada más como un reflejo de cómo está el comportamiento, ver las cifras de México de exportaciones es de alguna manera también tener como una especie de indicador, un proxy de indicador de la demanda estadounidense, ¿no? Porque estamos más enfocados a Estados Unidos que cualquier otro país del mundo. En México las exportaciones se desplomaron en abril 40.9%, nada más en abril, ¿no? Y bueno, pues nada más también pendiente en la agenda y que podría estar generando algo de movimiento, la Comisión Europea se prepara para revelar las propuestas del Fondo de Recuperación este miércoles, pero ahorita eso no está pesando en el apetito por el riesgo. Habrá que ver qué es lo que dicen el día de mañana. Vamos a ver si se van por la propuesta de los 4 frugales, ¿no? O se van por la propuesta franco-alemana. Ahí la verdad es que
van a presentar solamente propuestas, me parece que no van a decidir nada todavía, pero bueno, pues esto es básicamente lo que se espera ver el día de mañana. Hablando de la eurozona, Villeroy de Galao sugirió que el Banco Central Europeo pues sí va a tener que hacerle más para apuntalar la economía de la eurozona, y básicamente esto es lo que tenemos como marco, ¿no?, para arrancar esta mañana del día de hoy. Ya vimos el crudo, ya vimos el West Texas Intermediate, vamos a ver el oro, que también pues ahí una muestra de que el apetito por el riesgo está mejorando. Podría estarnos complicando, ¿no?, el conteo que traemos para el oro. Sin embargo, no es la primera vez que vemos que algo así pasa y a la mera hora algo mágicamente salva el conteo. Por lo pronto hay espacio de maniobra para el oro para seguir bajando sin rompernos nuestro conteo. Acuérdense que después de terminar esta onda B, traíamos la fase 1 de la onda C, que es muy breve para probablemente ser ya toda la onda C, porque aunque pues sí estuvimos escalando, no logramos ser así un máximo tan amplio y tan clarito como el que habíamos visto anteriormente, a menos de que todo esto lo tengamos mal interpretado, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es, aquí decíamos que traíamos un impulso tipo 1, 2, 3, 4, 5 para hacer la onda A. Para hacer la onda B, pues aunque dijéramos que esto fue toda la onda B, estaríamos en un 1, 2, 3, 4, a lo mejor todavía, como una diagonal, y faltaría un último zigzag alcista. Entonces, eventualmente debería de volver a repuntar, pero el que se queda aquí, el retroceso, me voy a regresar a gráficos de una hora, el que se queda aquí, el retroceso justamente en estos mínimos de onda 2, ya se empieza a ver un poquito complicado, aunque todavía no está nefastiado. Si me explico, todavía puede rebotar. Acuérdense que el retroceso del oro cumplió muy bien con un zigzag inicial bajista, que no rompió canal base, que se quedó bien al 1-1 con respecto de la onda A. Entonces, hasta ahorita no hay una razón lo suficientemente poderosa como para pensar que esto vaya a cambiar, pero obviamente conforme se está acercando cada vez más a esta zona de mínimos que tuvimos registrado del soporte de los $1,716, y conforme el apetito por el riesgo pueda continuar, entonces podría estar revirtiendo y hacer un movimiento bajista, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo continúa el asunto, pero insisto, mientras no rompa los 1,691 hacia la baja, todavía estamos perfectamente en posibilidad de buscar máximos más altos. Y ya como expresión de este apetito por el riesgo, ahorita está, a ver si no ha cambiado mucho, 24.954, hace rato que estaba viendo esto, estábamos en 24.895, entonces 953, estaríamos hablando de estar en una apertura por aquí más o menos, es decir, estaríamos abriendo por arriba de la zona de resistencias de las 24.781 unidades, conforme esta ola de apetito por el riesgo ha seguido presionando por máximos más altos, lo cual es totalmente consistente con lo que estábamos esperando nosotros para esta fase de la onda C, aunque sí hay que reconocer que esta fase de onda C está bastante macuarrona, bastante rara, ¿no? Pero bueno, en fin. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. Esto es, digamos, el análisis básico. Hasta aquí voy a dejar a la gente que nos está acompañando a través de la emisión que hacemos como Forex con Café. Si usted quiere ver el análisis completo, le voy a dejar a continuación un video donde explicamos dónde puede ver más sobre este tema. Muchas gracias también a la gente que nos estuvo acompañando esta mañana en la radio. Gracias por ver este video del fragmento de análisis diario de precios intradiarios que compartimos con todos ustedes. Si usted está interesado en este servicio de análisis diario de precios intradiarios, le invito a que visite el sitio de internet de nosotros en www.inforex.com. Abajo aparece precisamente esta información de www.inforex.com, análisis 7 pasos. Donde puede encontrar, más información sobre la descripción del servicio, los costos de suscripción, así como un extracto de ejemplos de la semana
de análisis diario de precios entre videos gratis que estuvimos haciendo para que usted entienda un poco más cómo es este servicio y pueda ver cómo es un análisis completo en cualquiera de estos días. Gracias.